5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la... Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. Al aire. Estamos en Así nos ven, el espacio de la Defensoría de las Audiencias, y tenemos hoy un programa casi experimental, porque vamos a hablar de un concepto del que hemos hablado en anteriores capítulos, pero que hoy lo vamos a vivir, a experimentar de la mano de los invitados. Le doy la bienvenida a Emiliano. ¿Cómo estás? Gracias por estar en Así nos ven. Muy bien, gracias. Me encanta porque Emiliano hablábamos ahorita antes de arrancar el programa, y es como que fluye en la conversación, o sea que vamos a ver cómo nos va a los tres. Ya voy a presentar a mi siguiente invitado porque es un programa muy distinto. No solamente vamos a hablar, sino que vamos a hacer cosas. Quique, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar de eduentretenimiento, educación, que es uno de los objetivos principales de la televisión pública, claramente con sus contenidos, pero de entretenimiento, que yo no sé si son conceptos antagónicos para muchos, pero que aquí vamos a conversar y a ver si sí o si no, y cómo es que se juntan para hablar de eduentretenimiento. Antes de arrancar con el tema, quiero que veamos los tres, así como al frente de nuestro celular o en la pantalla cuando estamos en casa, otro invitado que nos va a contar cómo es que él usa, un artista visual, la herramienta del ver y de oír a través del videoarte en su trabajo. Lo vemos y regresamos a nuestra experiencia hoy en Así nos ven para hablar de entretenimiento. Los elementos audiovisuales obligados y necesarios es contar con, bueno, primero la iluminación, ¿cierto? Y tener un día que uno pueda grabar, que pueda tomar fotografías, que si uno quiere ruido, pues el ruido quede bien grabado, y obviamente memorias, tener un buen registro de memorias y backup. Entonces allí uno requiere la técnica, ¿cierto? ¿Qué resolución es lo más apropiado? ¿Cuál es el peso apropiado? ¿Hacia qué medio va direccionado? Si es un videomapping, si es una presentación de una conferencia, si es en una galería de exposiciones, bajo qué video se va a proyectar, qué lúmenes debe tener. Los videoartes generalmente son para eso, ¿no? Para exposiciones en sus medios, con su espacio destinado con un audio y una imagen en una zona oscura donde no haya pintura, dibujo, escultura que afecte esa relación. Pero, por ejemplo, hay espacios que son demasiado profesionales. Entonces, generalmente lo primero que le dicen a uno, mira, tu imagen está muy pixelada. Sucede lo mismo como cuando uno va a imprimir, ¿no? Muy bien, no podía ser de otra manera. Quique Pombo es creativo, se ha dedicado a lo largo de los años a producir contenido muy ligado al tema de lo educativo. Quique, ¿qué vamos a hacer para resolver esto de qué es el entretenimiento? Pues digamos que podríamos analizar como el ejercicio de la televisión, de a qué se dedica. Ajá. Y cómo fue inventada, y a partir de ese momento, qué papel juega dentro del consumo de medios audiovisuales y de comunicación del público. Entonces siento que cuando la televisión se inventa, aparece como tomando lenguajes anteriores, digamos, toma cosas del cine, donde está la imagen en movimiento, pero tiene la limitante de que es en vivo. Claro. Porque en el cine se produjo con mucha anticipación y tuvo mucho trabajo. Digamos que no es que la televisión tenga poco trabajo, por el contrario, tiene mucho trabajo, pero su lenguaje está construido de una manera distinta por estar en vivo y muchas veces en directo. Yo quiero saber si Emiliano, que es nuestro invitado, también como que tú nos vas a decir si realmente lo que estamos hablando aquí es o no. ¿Tú ves televisión? Sí. ¿Qué cosas ves en televisión? Normalmente yo veo Nick Jr., Nickelodeon, y me parece que hay algunos programas que no se centran tanto en la educación, pero hay otros que sí se centran en darle alguna enseñanza o moraleja a los niños. Perfecto. ¿Y vas a cine? Sí. Vas a cine. ¿Y tú encuentras una diferencia entre las cosas que ves en cine y que ves en la televisión, o para ti es lo mismo? Para mí
las cosas que veo en cine son un poco diferentes a las que veo en televisión. Porque hace unos días fui al cine y me doy cuenta que lo del cine es más como un entretenimiento solamente. Ok. Alguna forma de entretenerse, pero no da ni una moraleja ni nada que aprender. O sea, es más como un lugar en el que te puedes ver una película. Y vamos a pasar tiempo. Ok, y en casa, cuando sí creo que sientes que hay un poco más, como que hay otra cosa allí. Es distinto cuando ves televisión solo, con tus papás, cuando estás con el celular, porque Quique nos decía, es que el cine tiene una manera de hacerse y la televisión también, pero también tiene una manera distinta de ver. ¿Cómo es en tu casa cuando ven cosas? Pues normalmente yo sigo viendo lo normal y si mi hermana quiere cambiar algún canal, pues yo le digo que sí, me voy a jugar o a hacer alguna cosa. Y hay interacción. Para hablar de esa interacción, Quique, y como de cómo es que los seres humanos que nos dedicamos a esto le hacemos para generar contenidos atractivos e interesantes para audiencias como Emiliano, pues creo que vale la pena que les expliquemos de qué consiste el ejercicio, pero va a ser después de esta primera pausa que hacemos, como en la televisión nos toca cortar. Ya regresamos en Así Nos Ven y vamos a ver cómo es que ilustramos el concepto de el eduentretenimiento aquí en Telepacífico. Operativamente en los últimos años. ¿Preparados? ¿Existirá entonces un matrimonio allí entre lo educativo y lo entretenido o son cosas que vemos están siempre muy separadas? Emiliano, nuestro televidente invitado, nos dice, a veces siento que cuando veo una peli solamente quiero pasar el rato, hay cosas que de pronto sí me educan o me dejan un mensaje. Y Quique está aquí hoy para ilustrar ese concepto de cómo es que aprendemos cosas a medida que vemos televisión y cómo se construye lo que vemos en televisión. Dependemos totalmente de lo que Quique nos va a mostrar o a dinamizar aquí en el set para que al final tengamos también unas conclusiones y una conversación con Emiliano acerca de qué cosas podemos aprender a través de la imagen. ¿Listo? Quique. Bien. Yo quiero siempre decirle al público que detrás de las cámaras existe un equipo muy grande y existen personas muy capacitadas para poder lograr que estas imágenes y estos sonidos lleguen hasta sus televisores. Por ejemplo, tenemos a William en la cámara que me está enfocando. Que también quiero que veamos, porque digamos que si yo hago así, acá hay una cámara, exacto, entonces es como que me voy a meter en el plano que está tomando aquí. ¿Qué pasa con eso? Entonces, William, por ejemplo, la gente no sabe que William está allí. William, ¿puedes mover la cámara un momento? Entonces, el público se entera, hay una persona allí. Y esto necesita coordinación. Por ejemplo, la cámara de Emiliano. La cámara de Emiliano la maneja Giovanni. Giovanni, ¿puedes mover la cámara para arriba y para abajo? Entonces, estamos en un momento de entretenimiento, pero estoy sacando tiempo para poder explicar algo. Se puede hacer eso en la televisión. Podemos explicar algo mientras pasamos tiempo viéndola. Pero yo sí los quiero ver. Quiero ver a Giovanni y quiero ver a Willy. Bien, entonces, ¿los podemos ver? A ver. Pues digamos que esto es como lo que generalmente no hacemos, que es develar lo que pasa, digamos, a medida que vamos avanzando. Así se construye un programa de televisión. Podemos informarlo y explicarlo o podemos mostrarlo como estamos haciendo en este momento. Exacto. ¿Qué sigue? Entonces, este equipo es muy grande y hay en la parte de atrás, aquí en este caso arriba, un equipo humano encargado de coordinar que los sonidos y las imágenes queden grabadas adecuadamente. Y ese equipo, en este caso, está liderado por Ricardo Lagos, está en un control master. Que es el director de... El director de producción se llama en algunos países, ¿aquí cómo lo llamamos? Director de cámaras. Ok, entonces podemos ver a Ricardo. ¿Dónde está? ¿Es posible? Ahí Ese está. es Ricardo. Ok, y allá está Camacho. Ricardo, ¿puedes poner la cámara para ver el resto del equipo humano?
Él es Ricardo. Ricardo, ok. No, pero yo Hola. los quiero ver grandes. Full. Muy bien. Ok. Esto solo es posible gracias a un equipo humano. Es imposible hacer esto solo. Hoy los medios... Volvamos al punch, volvamos como al full, donde podemos ver dónde están todos. ¿Se puede? Ok, entonces ahí está, ese es el máster, estamos en el mismo tiempo, digamos, haciendo la grabación, no en el mismo espacio. Ese es el equipo, Emiliano, de personas que, así nosotros acá estuviéramos, hable y hable y hable, si ellos allá no están manipulando las máquinas que corresponden, todo lo que decimos acá, pues no tendría mucho sentido porque nadie se va a dar cuenta, es como la teoría del gato, entonces, que está dentro de la caja y no sabemos, ¿la has escuchado? Si está, ¿cómo es? Cuéntamelo. Hasta lo que recuerdo era que era como una caja en la que había como un mecanismo que se podía activar en cualquier momento y matar al gato. Pero antes de que uno abriera la caja no sabía si el gato estaba muerto o vivo. Entonces miren un poco esto que Emiliano cuenta, además que me encanta porque reconoce el principio de lo que estamos hablando acá. Está pasando esta conversación. Si no la ven después en televisión, no existió. Entonces, digamos que ahí un poco eso es fundamental para entender que no somos sino como una sumatoria de trabajo para producir esto, que es así nos ven, pero que estamos hablando de entretenimiento. ¿Qué más? Bueno, entonces existe algo adicional dentro de lo tecnológico. Bueno, existen muchas cosas adicionales en lo tecnológico, pero quiero hablar algo específico sobre el sonido. Entonces existe una persona que se llama Camacho, en este caso, que está al lado de Ricardo Lagos. A ver, ¿podemos ver a Camacho? ¿dónde está? Ese Pero es él Camacho, se llama salud. Andrés. Andrés Camacho. Andrés. Entonces, Full, a verlo, full. Andrés está encargado de poner las Generador. letras, los generadores de caracteres. se Ok. llama. Entonces, ¿hay una persona al lado de Andrés que está encargado del sonido o al lado No, de Lagos? al lado de Andrés está otro de los compañeros de la parte técnica, sigue Ricardo Lagos, que lo estamos viendo full pantalla, el director de cámaras, el que se encarga de decir qué es lo que vamos a ver en ese momento, el productor, y ahí ya, entonces, Jimmy ha encargado de la parte de sonido. Sonido. Ahí está. Ok, entonces, por ejemplo, hay algo muy importante en televisión que es el audio. Si el audio no está bien, entonces no hay audiovisual, sería solo visual. Nos iríamos a la televisión muda, un experimento que no se ha hecho, sino se hizo solo el cine mudo. Entonces, si yo le digo a Jimmy que yo vaya sin sonido, entonces Jimmy puede cancelar mi sonido. Y Andrés puede poner un título en donde diga que yo me quedé sin sonido. Es como que se reemplaza el audio por lo visual netamente. Sí, entonces hagamos el ejercicio de utilizar el generador de caracteres, en que yo voy a hablar, pero no me oigo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí o yo? Me quedé sin sonido. ¿Sí? ¿Sí o yo? Me quedé sin sonido. Eso es muy importante porque además como que me lleva a una discusión, a discusiones que hemos tenido antes en el programa, y es cuando una persona que está al frente del televisor tiene una discapacidad visual y depende solamente de lo que escucha, o una persona que es sorda y depende solamente de lo que ve. Entonces, un montón de herramientas que el audiovisual utiliza para expresarse. Digamos que eso también es súper importante en relación a cuáles son las herramientas que tenemos a la hora de comunicar algo en la televisión. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos más en este momento del audiovisual una carga sobre la imagen y de pronto un pequeño descuido de las grandes posibilidades del audio. Entonces, siempre es bueno que la gente sepa que detrás de cada expresión hay un gran campo de audio
Digamos que la radio lo tiene en su limitación en que es a través del micrófono que se capta todo y hay diferentes planos. En la televisión hay cosas que suceden en donde el audio puede ser sugerido. El audio es simplemente una insinuación. Entonces es muy versátil, tiene muchas posibilidades y es como de invención constante. Siempre estamos inventando más. Yo quiero aprovechar que Quique está hablando del audio y preguntarle a Emiliano, hay cosas, canciones, sonidos, voces, frases que tú recuerdes y que te vinculen a un contenido audiovisual, a un programa, a una película. ¿Te ha pasado? La verdad, no, solo como, a ver, frases que dicen algunos personajes que me recuerdan es a películas, más no a series ni nada de eso. Porque ahorita Quique, antes de empezar el programa, puso un ejemplo y tú dijiste, eso es de Star Wars. Ese es un diálogo de una película de Star Wars. Creo que tiene mucho que ver con la conexión emocional que uno tiene. ¿Cuál es tu personaje favorito del cine, por ejemplo? Wall-E. ¿Cómo suena ese personaje? Además que ese personaje que me estás diciendo es súper raro, porque ¿cómo es Wall-E? Pues es como una cajita con ojitos, pero la verdad, desde mi mente no recuerdo que hablara, solo hace Tal como cual. soniditos. ¿Sí? Exacto, entonces mira, por ejemplo, ese es un ejemplo. Digamos, Wall-E es un personaje que no tiene diálogos, que es como una como un robot, pero te identificas con él, pues al punto de que es tu favorito. Igual, mira que como en una película, la de Wall-E, la cucaracha no habla ni nada, pero uno todavía puede sentir empatía con la cucaracha. Tal cual, es un personaje divino y está construido como solo por el sonido. ¿Por qué te gusta, por qué te da empatía la cucaracha? La verdad, porque una vez la pisaron, pero, o sea, esa película me da a entender que no se necesita un sonido ideal como voces para poder tener empatía o entender algo del personaje. Tal cual, digamos que Quique explica y Emiliano ilustra con los ejemplos. Vamos a hacer una pausa en Así Nos Ven, ya regresamos para seguir hablando de esta conversación que hemos hoy hecho muy experimental. Estamos reconociendo y viendo el trabajo detrás de un contenido audiovisual. Ya volvemos a nuestro programa. Operativamente en los últimos años. ¿Preparados? No quisiera que se acabe este programa nunca, porque es como que estamos aquí hablando y viendo cosas que normalmente no vemos y es cómo se hace la televisión, pero reconociendo que ahí hay un proceso y que estamos, no sé si educándonos, pero sí informándonos al respecto. Emiliano, hablaste ahora de un personaje que te gusta mucho del cine y que tiene que ver mucho con la construcción de los sonidos, pero hablemos ahora como de esas imágenes o de esa imagen que cuando has visto algo en cine o en televisión te ha quedado grabada. Pues la verdad, una imagen que me ha quedado grabada en la cabeza es cuando el tiranosaurio Rex de Jurassic Park ruge. ¿Por qué por qué la recuerdas? O sea, porque es como una escena muy épica en las películas que, o sea, uno se le queda en la mente. ¿Y qué será que tenemos que hacer para que los televidentes o quien está viendo esa pantalla se quede con esa imagen? Hay un propósito y hay una intención clara desde el que construye el plano y en este caso de Jurassic Park sale el dinosaurio. Hay una decisión ahí detrás, eso es gratuito. Quique. Yo pienso que eso es estudiado y hay mucha gente trabajando para darle sentido a cada plano. Ok. Entonces, las dimensiones del plano, la posición de la cámara, siempre tiene una intención. Entonces, yo le voy a pedir a Ricardo Lagos, nuestro director de cámaras, que haga diferentes planos para poder explicar bien. Pero ¿qué tiene que pasar para eso? Porque digamos que lo sabemos nosotros. Ricardo en este momento lo vimos, está sentado y no tiene una cámara enfrente, tiene un monitor y es a partir de lo que ve en el monitor que toma las decisiones y le pide a su equipo de cámaras
que construyan el plan. Digamos que ahí ya hay un paso adicional en el proceso. Entonces, Ricardo quiere dar un sentido dramático y dice, vamos a hacer un primer plano de este invitado y lo mostramos en detalle. Ahí está. Y entonces ese primer plano dice, eso es dramático, así podemos explicarle al público bien lo que ese señor quiere decir. ¿Qué opinas, Emiliano, al respecto? ¿Será que sí? ¿Qué cosas, digamos, has visto que te han llamado la atención o de pelis o de programas de la... ¿A ti te ha hecho llorar algún contenido? ¿Viendo algo? La verdad, solo en algunas películas que hace sentir muy bien el momento. O sea, que como que lo programan muy bien para que uno sienta el momento en el que pasa. Y hay algo, aparte como del impacto, no sé qué, o que lloro, me pongo triste, ¿hay algo que no te gusta ver? O sea, como que, la verdad me parecía aburrido. Pues películas que tienen mucho relleno. O sea, que es como, antes de mostrar un dinosaurio, primero empiezan con los personajes, empiezan a hablar y hablar y hablar, algo que después no va a tener nada que ver con la película. ¿Cómo hacemos entonces para mantener la atención? Lo que pasa es que en el lenguaje audiovisual hay construcciones que necesitan tiempo y digamos que los escritores, los realizadores, digamos que diseñan de tal manera los productos que necesitan exposición, desarrollo y el desenlace. Y cada una de esas producciones tiene su propio lenguaje. Entonces, por ejemplo, algunas cosas como las que dice Emiliano se sienten como relleno porque son parte del desarrollo. Están pensando siempre los realizadores en el público, que el público necesita también el desarrollo, una sustentación del contenido para que el desenlace sea coherente. Muy bien, vamos ya a terminar, pero vamos a hacer una anotación. Quisiera despedir el programa con Emiliano. ¿Qué cosas te gustaría ver en las pantallas? En este caso estamos en Telepacífico, que conectan contigo. ¿Temas o personajes o historias? ¿Cuáles? Pues una historia más profunda. Me gustan las historias profundas, pero no que hablan mucho la gente. Ni tampoco que sea mucha acción, nada, sino películas tranquilas que tengan un tema profundo y al final den una enseñanza. Una enseñanza que hemos dicho hoy tiene que ver con el sentido de lo educativo en los contenidos audiovisuales. Muchísimas gracias a los dos invitados, a Quique, a Emiliano, a la mamá o el acompañante de Emiliano que está acá también haciéndole barra. Son unos invitados de lujo los que tuvimos hoy porque además de explicar el concepto del eduentretenimiento pudimos ilustrarlo de la mano de quienes hacen posible, en este caso, la televisión. Nuestros camarógrafos y personal técnico en general de Telepacífico. Gracias, Quique. Gracias, Emiliano. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión. Esto es Así nos ven, el espacio de la Defensoría de las Audiencias del canal Telepacífico. Chao, chao. Cinco, 4, La pequeña de 11 años, 3, Operativamente nosotros desarrollamos la... quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1.